Un potente terremoto de 7.7 grados estremeció la ciudad de Mandalay, en Myanmar, dejando hasta el momento más de 200 muertos y 100 desaparecidos. Mientras en Bangkok, capital de Tailandia, colapsaron edificaciones, entre ellas una de 30 pisos. Daniel Noboa se reunirá mañana, según la presidencia, con Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Entre los temas principales hablarán de migración y seguridad. Pachacutic apoyará la candidatura de Luisa González tras llegar a un acuerdo con la Revolución Ciudadana, que prevé temas mineros, pagos de deuda a los gobiernos seccionales y seguridad de sus provincias. Luisa González habló de fortalecer el control en la frontera. Ya existe un plan militar y policial que consta de 250 proyectos y cuesta 5.159 millones de dólares. 4 cantones de la provincia de El Oro, afectados por las fuertes lluvias que causaron inundaciones y desbordamiento de ríos. Mientras, 3 casas colapsaron y más de 80 familias afectadas en la provincia de Los Ríos. Petroecuador cuenta con 2 seguros por 10.600 millones de dólares para proteger su infraestructura e indemnizar a terceros en caso de accidentes. Pero uno de ellos corre el riesgo de no ser cobrado si se confirma el sabotaje. El Hospital Público de Monte Sinaí, una de las zonas más peligrosas de Guayaquil y que da atención médica a los presos de la penitenciaría, amaneció militarizado este viernes. Sus guardias abandonaron sus puestos de trabajo luego de 3 meses sin cobrar sueldos. El vicepresidente J.D. Vance aumenta la presión sobre Groenlandia, una isla que el presidente Donald Trump quiere anexarla a Estados Unidos. Mushugruna versus Emelec y Manta frente a Libertad son los partidos que transmitirá Ecuavisa Sports este fin de semana en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Ecuaterra viajó al bosque Mindo Nambillo en el noroccidente de Pichincha, que acoge 500 especies de aves, entre ellas 130 de colibríes, y conserva caminos ancestrales que datan de hace 3.000 años. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Arrancamos con esta noticia: la tragedia en el sureste del continente asiático. Un terremoto de 7.7 grados deja centenares de víctimas. El epicentro fue en Myanmar, cerca de la ciudad de Mandalay, pero también se sintió en otros 3 países, reiteramos, de esta zona del sureste del continente asiático. Uno de ellos es Tailandia, donde un edificio en construcción se desplomó, dejando a decenas de trabajadores atrapados. Hasta el momento se habla de más de 200 fallecidos, pero las autoridades advierten que ese número podría incluso aumentar en las próximas horas. Eran las 2:50 de la tarde en Myanmar cuando ocurrió el potente terremoto. Tuvo una magnitud de 7.7 grados a solo 10 kilómetros de profundidad. Su epicentro fue en el centro del país, cerca de la ciudad de Mandalay, una de las más pobladas. Ahí, algunos edificios no resistieron la violenta sacudida y se desplomaron, mientras los residentes intentaban huir. Mezquitas, comercios y puentes también están entre las estructuras que colapsaron. En el aeropuerto internacional, los pasajeros que estaban por abordar se lanzaron al suelo en la pista, mientras veían cómo se mecían los aviones. En la sala de espera, partes del techo se desprendieron y todos los vuelos fueron cancelados. Pero Myanmar no fue el único país afectado por el terremoto. Este edificio de 30 pisos que estaba en construcción se vino abajo en Bangkok, capital de Tailandia, dejando a más de 50 trabajadores bajo los escombros. Miles de personas se aglomeraron en las calles cuando los edificios de oficinas y hoteles también se tambalearon. El movimiento derramó el agua de las piscinas que estaban en las terrazas y cayó a la calle, empapando a los transeúntes. El metro fue evacuado porque los vagones se estremecieron con fuerza y las salas de hospitalización y quirófanos se desalojaron, dejando a cientos de pacientes en la calle por varias horas. Las autoridades dicen que las víctimas se cuentan por cientos.
La mayoría están en Myanmar, donde se confirman 200 muertes y 750 heridos. En Tailandia se han encontrado 10 cuerpos hasta ahora, pero unas 100 personas están reportadas como desaparecidas. El sismo de este viernes en el sudeste asiático también afectó Laos y la provincia china de Yunnan. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto fue sentido por más de 90 millones de personas en diferentes intensidades. Y la Junta Militar del Gobierno de Myanmar clama por ayuda internacional para enfrentar la emergencia por los efectos de este terremoto. La evaluación de daños está en curso y en cuanto a las víctimas, aseguran que las cifras de muertos, heridos y también de damnificados va a aumentar a medida que pase el tiempo y transcurran también las tareas de búsqueda y rescate. El terremoto de Myanmar se produjo a lo largo de la falla de Sagaing, que se extiende por 1.200 kilómetros. En el recorrido están 6 ciudades principales, incluida Naypyidaw, la capital. Con lo ocurrido este viernes, el régimen militar que gobierna desde el golpe de Estado de 2021 ha pedido ayuda extranjera. El jefe de gobierno, en un mensaje televisado, dice: declaré el estado de emergencia en todas las regiones afectadas y abro las puertas a la asistencia de otros países. Me gustaría invitar a todas las organizaciones, a todos los pueblos, a brindar ayuda. Naciones Unidas moviliza $5 millones para financiar las tareas de búsqueda y rescate, y otras agencias están listas para llevar ayuda físicamente. Estados Unidos anuncia que hará envíos de emergencia sin especificar aún montos o características, y la Organización Médicos Sin Fronteras advierte una situación complicada y lo difícil que será calcular la magnitud de los daños, básicamente por los cortes en las comunicaciones. El terremoto llegó para complicar una ya difícil situación por el conflicto interno, con más de 3 millones de desplazados por los enfrentamientos armados entre el régimen y facciones opositoras. 18 de los 54 millones de habitantes necesitaban ayuda humanitaria urgente antes de este sismo. El régimen ha mantenido una severa prohibición sobre algunos medios y el servicio de Internet es restringido. Viene ahora la ardua tarea de remover los escombros de casas, edificios, templos y otras estructuras derrumbadas, labor que puede tomar semanas, meses o incluso años. Elecciones 2025, segunda vuelta. El presidente Daniel Noboa viajó a los Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. Entre los puntos a tratar con el mandatario estadounidense están el tema migratorio y también la cooperación en materia de seguridad. Patricio Díaz tiene más detalles en el siguiente informe. El presidente Daniel Noboa se reunirá con Donald Trump este sábado. La cita será en Mar-a-Lago, la mansión del mandatario estadounidense en la Florida, donde se encuentra Trump desde esta tarde. Según CNN, los dos incluso tienen previsto jugar golf. Noboa viajó este viernes y confirmó la reunión con el jefe de Estado norteamericano durante una entrevista en Radio Centro esta mañana. Anunció que se toparán temas de migración, cooperación y seguridad. Es algo para hablar con él personalmente sobre Donald Trump. Sí, claro. Y nosotros siempre hemos dicho y hemos solicitado incluso que en la lista de terroristas se incluya a los grupos armados que hay en el Ecuador. Qué bien. El presidente Noboa viajó acompañado por la canciller Gabriela Sommerfeld, el secretario de Integridad y el director del Centro de Inteligencia Estratégica, entre otros funcionarios. Somos uno de los países. Durante la entrevista, Noboa informó que Estados Unidos desbloqueó 8 proyectos de cooperación con Ecuador, entre ellos uno con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos. Somos uno de los países que están iniciando a tener de nuevo cooperación con los Estados Unidos. Bien. Punto 1. 2. En la lista de prioridades de deportación, el Ecuador no está ahí. Eso es por una buena relación que hemos tenido con ellos y un pedido que dice, no, o sea, a inmigrantes no los puedes tratar como animales. Nosotros estamos comparando, nosotros estamos haciendo las cosas bien. La relación entre Noboa y el presidente de Estados Unidos no es reciente. Él fue uno de los 4 presidentes invitados a la posesión de Donald Trump en enero. El resto de la agenda del mandatario ecuatoriano no es pública todavía.
La candidata del correísmo, Luisa González, busca votos en las comunidades indígenas de la Sierra. Por eso protagonizó encuentros y mítines políticos en Cotopaxi, Tungurahua y también en Pichincha. Diego Cuenca describe hacia dónde apuntó la campaña en los últimos días para la candidata. Esta semana, Luisa González dirigió su campaña hacia las comunidades indígenas, que están en la Sierra Centro y Norte del país. El jueves visitó el cantón Pujilí, donde la recibieron 3.000 personas de la provincia de Cotopaxi. Vestía una chaqueta con bordados autóctonos y desde una tarima destacó la lucha de esos pueblos contra la explotación minera. Un tema que ha defendido Leonidas Issa, ex candidato presidencial y líder del movimiento Pachacutic, quien en varias ocasiones acusó al gobierno de criminalizar la protesta social, términos que ahora usó González en su discurso de 30 minutos. Y vamos a ver esos casos en los que han metido presos a quienes han defendido el territorio. Vamos a revisarlo para que se haga justicia, porque hay un derecho también a la resistencia. El miércoles también visitó el cantón Mejía en Pichincha. Ese día lució un sombrero y un poncho, y en cabalgata recorrió la parroquia Cutuglagua, hasta llegar al Coliseo para reunirse con grupos de artesanos y agricultores indígenas. Para ustedes van esos créditos con requisitos flexibles, de un máximo de 5% y apoyar al agro. Ese viernes, González visitó la provincia de Tungurahua y a las 2 de la tarde llegó a la parroquia San Andrés del cantón Píllaro, donde tuvo un encuentro con agricultores, ganaderos y otros grupos productivos del sector rural. Y finalmente, ese domingo viajará al cantón Alausí en Chimborazo para un encuentro nacional con las organizaciones indígenas. Ahí los representantes del movimiento Pachacutic y Revolución Ciudadana firmarán el anunciado acuerdo en respaldo a la candidatura del correísmo. Pachacutic firmará un acuerdo con la Revolución Ciudadana este domingo en Alausí, provincia de Chimborazo, luego de conversaciones directas con la candidata presidencial Luisa González. Van a ser públicos estos compromisos mutuos. Patricio Díaz informa que esto ocurre a pesar de las diferencias internas en el movimiento indígena. Pachacutic llegó a un acuerdo con la Revolución Ciudadana y lo firmarán el próximo domingo en Chimborazo. La dirigencia del movimiento político realizó una convocatoria a sus coordinaciones provinciales, organizaciones sociales y pueblos indígenas para que lleguen a la parroquia de Tixán, a casi 2 horas de Riobamba. Está previsto que al evento asista la candidata del correísmo Luisa González. Frente al avance de una derecha violenta y antidemocrática, es momento de dejar diferencias de lado y actuar juntos, dice la invitación. Entre los temas que incluirá este acuerdo programático están la inversión en seguridad, los planes de desarrollo para provincias y regiones, el manejo del tema minero, el pago de deudas a los GATS. No se menciona un cogobierno, pero no descartan que pueda ser analizado luego de la elección. Aunque Pachacutic es el brazo político del movimiento indígena, esta decisión se toma a pesar de que las regionales de pueblos y nacionalidades tomaron otras posiciones. Ecuarunari prefirió no apoyar a ninguno. La Confeniae del Oriente a Daniel Noboa. Y la CONAICE de la Costa está dividida entre las dos candidaturas. La CONAIE, que reúne a todas, no pudo tomar tampoco una decisión. Y su dirigencia acudió a otras organizaciones sociales para anunciar su respaldo a la candidatura de la Revolución Ciudadana. Incluso en Chimborazo, donde se realizará el evento, la organización indígena de la provincia anunció que no apoyará a Luisa González. Para el domingo, las coordinaciones de Pachacutic fueron llamadas a llevar delegaciones de al menos un bus. La Fiscalía no formulará cargos por tráfico de drogas contra María Moreno, persona cercana al presidente Daniel Noboa y también es presidenta del movimiento político Acción Democrática Nacional ADN. Esta mañana el mandatario se refirió a ese tema durante una entrevista. Fabiola Santana con sus declaraciones. Hablemos de ADN, hablemos de María Moreno. Un tema que había quedado suelto tras el debate del domingo es la acusación de Luisa González por tráfico de drogas en contra de María Moreno, presidenta del movimiento oficialista ADN. Es además persona cercana a Daniel Noboa, accionista en 2 de sus empresas y miembro de directorio en 14 de ellas. Hoy, en una entrevista en Radio Centro, el candidato presidente Daniel Noboa dijo que la Fiscalía no la procesó penalmente. Noboa Trading. Ayer ya se formuló cargos a las personas que, después de una investigación, se determinó como real involucrado en este
delito de contaminación, y María Beatriz Moreno o cualquier otro funcionario de Novoa Trading, así mismo como de empresas relacionadas, están exentos de cualquier cargo y no fueron formulados, o sea, son inocentes. En el sistema de la función judicial aparece que ayer la Fiscalía pidió la fecha para formular cargos solo a uno de los 5 investigados en ese caso, Ángel Alvario Mariscal. Es decir, la investigación a María Moreno y 3 personas más será archivada porque la Fiscalía no encontró elementos para procesarlos. La investigación se inició el 1 de agosto de 2024 y ahora pasa a la etapa de instrucción fiscal para recabar más elementos para un posible llamado a juicio. La causa está en la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional y como denunciante aparece la propia Fiscalía. La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones indicó que no pueden apagar la señal en las cárceles del país porque esto afectaría a la población que vive en sus alrededores. Se trata de la respuesta a la advertencia que hizo el ministro del Interior, John Rainberg, de demandar a esas empresas si no desconectan las antenas. Los gobiernos han intentado sin éxito evitar la conexión de los privados de libertad con el mundo exterior desde hace años. El miércoles, el ministro del Interior, John Rainberg, advirtió a las empresas de telecomunicaciones que deben desconectar las antenas que dan señal en los centros carcelarios del país, una medida que se cumplió solo durante 2 días. He hecho lo pertinente para que vuelvan a informar a las operadoras del corte y si las operadoras no realizan el corte, procederemos a hacer las demandas pertinentes porque esas son zonas de seguridad y como zonas de seguridad tenemos el control total de lo que sucede ahí. La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones en Ecuador, ACETEL, se pronunció sobre esta disposición mediante un comunicado. Asegura que no es factible apagar las señales de las redes de telecomunicaciones en dichas áreas sin afectar a la comunidad y a sus actividades productivas. Diego Aguirre, director de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UTEG, sugiere como la opción más viable colocar inhibidores de señal, pero esto requiere de un estudio técnico previo. ¿Qué antena voy a utilizar? ¿Con qué potencia voy a instalar el equipo? ¿Hacia dónde quiero llegar? Tengo que analizar cuál es la infraestructura en un centro carcelario. Entiendo que las paredes tienen que ser más gruesas. La propuesta de colocar inhibidores tampoco es nueva. Incluso en este gobierno, en octubre de 2024, 3 instituciones públicas, Ministerio de Interior, Ministerio de Telecomunicaciones y Arcotel, suscribieron un acuerdo para inhabilitar las telecomunicaciones de manera inmediata en los centros de privación de libertad, pero 5 meses después, esto no se concreta. Las inscripciones para el acuartelamiento militar voluntario 2025 están abiertas hasta el 26 de abril. Además, los trabajadores bajo relación de dependencia deben recibir el pago de las utilidades hasta el 15 del siguiente mes. El detalle de estos y otros servicios en la siguiente nota. Las inscripciones para el acuartelamiento militar voluntario estarán abiertas hasta el 26 de abril. Podrán aplicar solo varones de entre 18 y 21 años. Para postular, ingrese al link integral.dirmov.mil.es. Seleccione la opción Regístrate aquí y complete sus datos de identidad, de estudios, de residencia, elija el centro de acuartelamiento, resuelva el test psicológico y una encuesta. Si obtiene el turno, tendrá que presentarse en las bases y centros de movilización entre el sábado 26 y domingo 27 de abril desde las 7 de la mañana. Hasta el 15 de abril, los empleadores y empresas tendrán que pagar las utilidades correspondientes a 2024. El 10% se distribuye equitativamente entre todos los trabajadores y el 5% se asigna proporcionalmente según las cargas familiares. Extrabajadores también pueden recibir un pago proporcional por el tiempo que prestaron sus servicios durante 2024. Las multas por no cumplir con esta obligación van desde los $1,410 hasta $9,400. La póliza de responsabilidad civil de Petroecuador no cubre siniestros ocasionados por sabotaje, que según la ministra Inés Manzano es la causa de la rotura del oleoducto. La estatal ha sostenido que el derrame fue por un deslizamiento de tierra, como lo informa Francisco Garcés.
Petroecuador tiene 2 pólizas contratadas con Latina Seguros para cubrir siniestros. La primera es de todo riesgo. Cubre toda la infraestructura petrolera por $10.500 millones, incluyendo 20 millones exclusivamente por roturas del oleoducto, como la ocurrida el 13 de marzo en Quinindé. La segunda póliza es de responsabilidad civil por hasta $100 millones. Permite compensar a terceros por daños ambientales, pero no cubre en caso de que sean causados por sabotaje. La ministra de Energía, Inés Manzano, dijo el 19 de marzo que la causa de la rotura del oleoducto es un sabotaje y que así consta en un informe del Centro de Inteligencia Estratégica que fue enviado ese mismo día a la gerencia de Petroecuador. Pero al día siguiente, el gerente de la petrolera, Roberto Concha, evitó referirse a esa causa y sostuvo que la rotura del oleoducto fue por un deslizamiento de tierra que expuso la tubería y la desplazó hasta que se rompió. Hasta este viernes, Petroecuador levantaba los informes técnicos en los que deberá establecer la causa de la rotura y que será la base para hacer los reclamos a la aseguradora. No se conoce el contenido de esos informes, pero si incluye el sabotaje, impedirán el uso de la póliza de responsabilidad civil. Esa póliza establece que el pago a terceros lo hará Latina Seguros para impulsar acuerdos con los afectados y evitar posibles demandas, y que, dependiendo del caso, autorizará a Petroecuador compensar a terceros que hayan presentado reclamos legalmente justificados. A Petroecuador le queda la póliza de todo riesgo para compensar los gastos de la reparación del oleoducto y la remediación ambiental. Esa póliza sí cubre siniestros causados por sabotajes, pero no contempla las indemnizaciones a terceros. Estados Unidos aumenta la presión sobre Groenlandia, territorio en el Ártico que pertenece al Reino de Dinamarca y que la administración Trump busca anexarse, alegando motivos de seguridad. El vicepresidente J.D. Vance llegó a una base militar estadounidense en una controvertida visita. Desde ahí sugirió que les irá mejor junto a Estados Unidos. La visita de J.D. Vance es la de más alto nivel hecha por el gobierno de Estados Unidos desde que Donald Trump hizo público su deseo de tomar control de Groenlandia. Su gobierno es semiautónomo, pertenece al Reino de Dinamarca, pero Vance criticó a la corona danesa por no haber hecho suficiente por la seguridad de Groenlandia. Lo que creemos que va a pasar, dijo, es que los groenlandeses van a elegir a través de la autodeterminación independizarse de Dinamarca y entonces vamos a tener conversaciones con el pueblo de Groenlandia. Ha dicho que estarán más seguros si deciden asociarse a Estados Unidos. Preguntado sobre si hay planes militares respecto de Groenlandia, Vance respondió: no creemos que la fuerza militar vaya a ser nunca necesaria. Señala que Rusia y China están incrementando su presencia en la región, por lo que si Estados Unidos no se interesa por Groenlandia, otras naciones lo harán. Es la isla más grande del mundo, tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados y su población es de apenas 55.000 habitantes, pero es su ubicación cerca del Polo Norte que, según Estados Unidos, la convierte en estratégica en materia de seguridad internacional, por su menor distancia, por ejemplo, con China y Rusia. Las críticas, tanto en Groenlandia como en Dinamarca, a las pretensiones de Donald Trump generaron rechazo a la visita de Vance, que recortó su agenda, evitó una visita a la capital, Nuuk, y se centró solo en una base que Estados Unidos tiene al norte desde 1950. Mientras tanto, en Groenlandia, si bien según encuestas hay un apoyo mayoritario de la población local a independizarse de Dinamarca, rechazan una hipotética adhesión a Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos revocó 300 visas a estudiantes. El jefe diplomático Marco Rubio dijo que el Departamento de Estado anuló la residencia de esos jóvenes nacidos en el extranjero por su activismo político. Rubio dijo que su permiso era para estudiar y obtener un título, no para causar problemas en los campus universitarios. Expertos coinciden en que esa política es contraria a la libertad de expresión, el debido proceso y otros derechos que protegen a esos estudiantes. El presidente ruso Vladimir Putin busca librarse del mandatario de Ucrania Volodymyr Zelensky para negociar la paz, pero con un gobierno de transición. Putin no reconoce a Zelensky porque dice que hace tiempo debió convocar a elecciones y espera que su propuesta sea respaldada por Estados Unidos y la ONU.
El camino hacia el final de la guerra en Ucrania parece no limitarse a los actuales esfuerzos diplomáticos y militares para consolidar un cese al fuego, por ahora en la zona del Mar Negro. Pues Rusia apunta ahora a una estrategia política, no solo para dejar al presidente Volodymyr Zelensky fuera de las negociaciones, sino además para apartarlo del poder. Esta mañana, Putin habló de la necesidad de discutir bajo los auspicios de la ONU, con Estados Unidos, los países europeos y los socios y amigos de Rusia, la posibilidad de establecer un gobierno temporal en Ucrania a fin de celebrar un proceso de elecciones. Llevar al poder a un gobierno viable que goce de la confianza del pueblo, dice Putin, y ahí comenzar con ellos las negociaciones sobre un tratado de paz. Cree que solo así llegarán a firmar documentos que dice serán legítimos, que sean reconocidos por el mundo. El Kremlin asegura que esta iniciativa de Putin no fue discutida en el diálogo telefónico de la semana pasada con Donald Trump, aunque sobre la gobernabilidad de Ucrania, Estados Unidos ha dicho que son la Constitución y el pueblo de ese país quienes determinan ese tipo de decisiones. Y la Unión Europea reaccionó señalando que mientras el pueblo ucraniano no pida elecciones, nadie más debería sugerirlas. Israel lanzó hoy un ataque contra el sur de la capital del Líbano, Beirut, que provocó destrozos a nivel urbano. El ataque es el primero desde que se declaró un alto al fuego el 27 de noviembre del año pasado con el grupo Hezbollah. Israel acusa a esa milicia de haber lanzado 2 misiles contra la zona de Galilea esta madrugada. Uno fue derribado y otro cayó en territorio libanés. Hezbollah lo niega y agrega que es un pretexto para reanudar la ofensiva militar en Líbano. Hoy en la agenda cultural, una exposición que trata de la simbología andina, una obra teatral donde los superhéroes son los protagonistas y un concierto del artista Paulina Aguirre son algunas de las actividades en Quito, Guayaquil y Cuenca también, como nos cuenta Estefanía Arias. Atuendos, joyas y cerámicas forman parte de una exposición sobre las creencias y la simbología andina. Camari Cuna, que significa ofrendas en lengua quichua, se exhibe en el Museo Pumapungo en Cuenca. La muestra gratuita estará abierta al público hasta el 2 de abril, de martes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Un conjunto de fotografías en 380 páginas tomadas entre 1979 y 1994 que retratan las artes escénicas locales. La ficción desde un rincón del horizonte, del autor y docente argentino radicado en Guayaquil, Jorge Mazuco, quien ofrece una serie de anotaciones sobre el acto de observar. El escritor guayaquileño Alfredo Pareja Díez-Canseco revive En el duro oficio, un libro de Francisco El Pájaro Febres Cordero, cuya primera edición apareció en 1989. El lector puede adentrarse en los pasajes más íntimos, más humanos, de quien fuera uno de los integrantes del grupo de Guayaquil. ¿Cómo es que? Un espíritu solitario e inquieto deambula por una casa a la cual llega la familia Payne. Las cosas entre ellos se volverán extrañas. En las latas son de fango. Presencia, una película de suspenso contada desde el punto de vista de un fantasma. Con la actuación de Lucy Liu y Chris Sullivan, el filme ya está en las carteleras del país. Superman, Batman, Iron Man y Spider-Man se enfrentan a un enemigo implacable, el paso del tiempo. La última batalla, una obra de teatro llena de acción, nostalgia y emoción, que se presentará en el Teatro San Gabriel en Quito, escrita por la dramaturga Greymar Hernández y dirigida por Juan Pablo Acosta. Las funciones serán el viernes 28 a las 19 horas y domingo 30 a la 1 y 4 de la tarde. Me voy de tu casa si eso es lo que quieres. Cuando Aries y Géminis se encuentran, dicen que el mundo arde, pero ¿podrá el amor sobrevivir a esta intensidad? Tan Aries, una comedia que se presenta en Pop-Up Teatro Café en Guayaquil, interpretada por Bella Montalvo y David Castro. Las funciones serán el viernes 28 y sábado 29 a las 8:30, 9:30 y 10:30 de la noche. La talentosa cantante y compositora ecuatoriana Paulina Aguirre llegará a la Casa de la Música en Quito.
La ganadora del Grammy Latino 2009 ofrecerá un concierto con los temas más representativos de su carrera. Ese virus mortal que quiere matar, casi como que no respiro, me va a ahogar. El espectáculo será el domingo 30 a las 17 horas. Los cráneos de los 4 menores de las Malvinas asesinados tenían orificios de balas. Es una de las conclusiones del informe de criminalística. Y Merlin Ochoa tiene más información. 3 meses después de encontrar los cuerpos de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y el niño Steven Medina en la parroquia rural Taura de la provincia del Guayas, los peritos de criminalística entregaron a los abogados de los familiares los resultados de la autopsia. Uno de los juristas del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos confirma que los 4 tenían orificios en sus cráneos. Lo que señala el informe es que existen impactos de bala en los 4 cadáveres, al menos uno. Se identifican restos y también lesiones en el tórax y en la cabeza. Según el profesional, el informe describe que cuando encontraron los restos de los menores de 11, 14 y 15 años, estaban incompletos y con signos de que habían sido quemados intencionalmente con la finalidad de ocultar evidencia. Sin embargo, él encuentra contradicciones en el documento, por lo que pedirá una ampliación. Porque por un lado señalan de que este impacto de bala y estas lesiones comprometieron órganos, pero debido al estado de putrefacción y carbonización de los cuerpos, a criterio de la perito no se puede concluir cuál fue la causa de la muerte. Los abogados indican que el informe no solo será incluido en el proceso que se sigue por desaparición forzada en contra de los 16 militares quienes el 8 de diciembre realizaron un operativo en el sur de Guayaquil y retuvieron a los menores. El reporte forense también servirá en una segunda investigación que está en marcha. Proceso paralelo que se está siguiendo por el secuestro con muerte, ya que en ese otro proceso, que es una investigación previa y que por ende es reservada, este informe también no solamente se anexará, sino que también le dará luz a al fiscal o la fiscal que está iniciando esa investigación. La perito de criminalística pidió nuevos exámenes técnicos para determinar qué tipo de combustible se usó para incinerar los 4 cuerpos. El lunes concluye la instrucción fiscal por desaparición forzada. El fiscal deberá pedir al juez día y hora para la audiencia preparatoria de juicio. La policía detuvo a 3 personas vinculadas al asesinato del jefe de seguridad portuaria de Guayaquil tras una intensa persecución en el sur de la ciudad. Uno de los capturados registra antecedentes por 3 delitos. 15 horas después del asesinato del jefe de seguridad portuaria de Guayaquil, la policía detuvo a 3 personas. El operativo de captura se ejecutó en el Guasmo Sur. La víctima conducía una camioneta este jueves por la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil, cuando fue interceptada por los sicarios que le dispararon por 27 ocasiones y dejaron un panfleto amenazante en el parabrisas del vehículo. La policía informó que los aprehendidos tienen entre 34 y 41 años. El occiso, identificado como Luis Jacinto Mesa Mora, de 51 años, era de nacionalidad venezolana y desde el 2020 ocupaba el cargo de jefe de seguridad, por lo que era el responsable de elaborar estudios de control en el puerto de Guayaquil. Además, desde 2007 hasta el 2014, perteneció a la Armada de Venezuela, donde ocupó algunos cargos. Fue director de la Escuela de Marinos y jefe de armamento. Los agentes informaron que en los últimos 6 años, 16 funcionarios del puerto de Guayaquil han sido asesinados. Los últimos casos se dieron el 16 de marzo de este año. En esa ocasión, un guardia fue atacado a tiros en la vía perimetral, en el sur de la ciudad, mientras que en mayo de 2023, un jefe de seguridad fue acribillado en el sector de las Malvinas. Gracias. 6 ecuatorianas fueron rescatadas en Colombia, entre ellas 2 adolescentes que estaban reportadas como desaparecidas. Según la Policía Nacional, eran víctimas de tráfico de migrantes. Diego Cuenca describe otros hechos como el decomiso de droga en un cargamento de cacao y personas rescatadas tras un secuestro.
En medio de sembríos de maíz, agentes de la Unidad Antisecuestro UNACE rescataron a 2 hombres que estaban secuestrados en la provincia de Los Ríos. Las víctimas fueron raptadas en Manta, luego de que una pareja contrató su servicio de taxi para que los lleven a Guayaquil. Sin embargo, los pasajeros pidieron que tomen la ruta Manta-Pichincha-Los Ríos, y cuando pasaron por Quevedo, fueron interceptados por un vehículo. Los criminales maniataron a los hombres para luego contactarse con sus familias y exigirles que paguen $50,000 para liberarlos. Estuvieron secuestrados 24 horas y en el operativo de rescate la policía se enfrentó a tiros con los delincuentes. Capturaron a 4 personas, entre ellos 2 hombres y 2 mujeres. En Guayaquil, la policía interceptó a un tráiler que transportaba un contenedor con 78 sacos de cacao para exportación que se dirigían a uno de los puertos marítimos. Pero dentro de los bultos estaban ocultas 2 toneladas de cocaína en varios bloques. Los agentes capturaron a 4 personas, a quienes les decomisaron 2 dispositivos de rastreo satelital para monitorear el cargamento en alta mar. La Federación Nacional de Transporte Pesado advierte la necesidad de una normativa nacional para que el control de carga pesada pueda fluir. Hacen un llamado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para implementar un sistema de básculas y mejorar las señaléticas en las vías del país. La Federación Nacional de Transporte Pesado muestra su preocupación ante el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo en el Cantón Daule. El presidente de este gremio, Luis Vizcaíno, señala que se requiere un reglamento de pesos y dimensiones que fortalezca la ley de infraestructura vial terrestre vigente en el país. Cada municipio, cada gobierno provincial quiere hacer un Frankenstein jurídico, en donde cada uno quiere imponer políticas aisladas y eso no estaría bien. Tiene que haber una sola política nacional de pesos y dimensiones emitida por el EMETOP. En el gremio de transportistas coinciden en que se tiene que implementar el control de peso para camiones por medio de un sistema de básculas. Por su parte, el ministro de Transporte, Roberto Luque, se refirió a las acciones que ejecutarán sobre los informes de mantenimiento que se hicieron en el puente de Daule. Tenemos que con criterio técnico saber si ese plan de mantenimiento realmente era el mantenimiento que ameritaba una estructura de esa naturaleza. Los transportistas piden a las autoridades que coloquen mayores señaléticas en las carreteras y cerca a los puentes sobre el tonelaje permitido. La señalética no es clara, es un vehículo, 2 vehículos, 3 vehículos. Se tiene que indicar con claridad el soporte total del puente. También proponen que se instalen semáforos que den paso a los vehículos, respetando el peso permitido en los puentes y agentes de tránsito para controlarlos. Elecciones 2025, segunda vuelta. Incrementar la seguridad y protección de la frontera norte para bloquear el paso de la droga es una de las propuestas de los candidatos presidenciales para luchar en contra del narcotráfico. Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen un plan integral con proyectos de inversión por $5.000 millones. Paul Romero con el informe. En el debate presidencial de segunda vuelta, la candidata Luisa González propuso combatir al crimen organizado con el incremento del control en fronteras, puertos, aeropuertos e inversión estatal para recuperar la capacidad operativa militar y policial. Pero no dijo nada del financiamiento. El plan y la estrategia para blindar las fronteras contra el narcotráfico, causante del 85% de la violencia criminal en el Ecuador, según informes oficiales, fue aprobado en 2023 por los Ministerios de Defensa y del Interior. La inversión es de $5.159 millones, 3.135 para Fuerzas Armadas y 2.024 para la Policía. Son más de 250 proyectos para la adquisición de plataformas tecnológicas, comunicación satelital, ciberdefensa, inteligencia, infraestructura, aeronaves, radares, buques, lanchas, armamento y munición. La prioridad de la estrategia apunta a la protección de los 735 kilómetros de frontera con Colombia, por donde ingresa la cocaína para la distribución mundial. Una frontera selvática, permeable, con accidentes geográficos que imposibilita un control efectivo, por lo que requieren inteligencia tecnológica. Los montos previstos en el plan son: para mando y control 225 millones, vigilancia, inteligencia, reconocimiento 289 millones,
Maniobras operativas, 1.300 millones. Supervivencia y protección, 50 millones. Despliegue y movilidad, 724 millones. Sostenimiento logístico, 395 millones. Ciberdefensa, 51 millones. Capacitación, 21 millones. El total para los militares es de 3.135 millones para la primera línea en frontera. El plan incluye el control y monitoreo de los 1.529 kilómetros con Perú y 640 de la costa del Pacífico. La estrategia está planificada para la implementación del plan en 4 fases durante 4 años. De ese monto, entre 2023 y 2024, el Estado ha destinado para inversión en la fuerza pública menos de 400 millones de dólares. El gobierno de Daniel Noboa, ante la falta de recursos para enfrentar la inseguridad, subió 3 puntos al IVA y gestiona cooperación internacional para mejorar la capacidad operativa de la fuerza pública. Y los candidatos a la presidencia informan de sus actividades a través de las redes sociales. Aquí un resumen de cómo se mueve la campaña digital en las últimas horas. Mi familia. Se acaba la semana, pero el debate sigue presente en las redes de los candidatos. 3 generaciones. Daniel Noboa subió a sus cuentas este extracto de su participación. Jamás ha generado tú un empleo. Mientras que Luisa González se burlaba en sus propias redes de la participación de su contrincante durante el debate. La candidata de la Revolución Ciudadana suele publicar todas sus actividades, reuniones y recorridos. A cada lugar donde va hace promesas. Y vamos a mejorarlo. Se reúne con gremios. La industria de la seguridad privada. Y se compromete a mejorar su situación. Esto lo haremos igual con nuestra bancada de la Revolución Ciudadana. Daniel Noboa sube algunos de sus recorridos, pero lo que más llena sus redes son este tipo de videos cortos, acompañados de música, casi siempre reggaetón, y con mensajes directos y fáciles de digerir. Su equipo de campaña suele unirse a las tendencias de moda. Perdónenme a todos, no acepto. En sus historias de Instagram, por ejemplo, subió la imagen del binomio, Daniel Noboa y María José Pinto, transformada en anime gracias a la inteligencia artificial. Luisa González apuesta más a los videos que la muestran a ella en diferentes lugares y actitudes, acompañados de música que apela a la emoción. Ella manejando un tractor al ritmo de Dave Bolaños, por ejemplo, o un collage de imágenes mientras de fondo suena la canción que Carlos Vives hizo a los ciclistas colombianos. Y conozco su alma. Ambos candidatos siguen publicando, conscientes de la importancia que ahora tienen las redes sociales en una campaña electoral. Los estragos aumentan. Intensas lluvias dejaron varios cantones afectados en la provincia del Oro. Calles convertidas en ríos, casas anegadas y ríos que se desbordaron fueron parte de las emergencias. Fabricio Lapo con una crónica de lo sucedido. La tormenta de anoche dejó estragos en 4 cantones de El Oro. En pasaje, 2 horas de lluvia intensa transformaron las calles del centro en lagunas. En la zona de la Plaza San Antonio, el agua alcanzó 50 centímetros. Varios vehículos quedaron atrapados. En los locales comerciales, los dueños intentaban desalojar el agua con escobas y baldes, pero muchos productos resultaron dañados. 15 bomberos ayudaron con bombas de succión en los barrios Paquilla Bajo, San Vicente y 13 de Mayo. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, 224 personas y 56 viviendas resultaron afectadas en este cantón. En Santa Rosa, el municipio activó la alerta naranja tras el desbordamiento del río. La fuerza del caudal arrastró piedras y troncos y debido a la turbiedad se suspendió el servicio de agua potable para los 80,000 habitantes de la localidad. Para evacuar el agua acumulada se activaron 8 estaciones de bombeo en los sectores 15 de octubre, 29 de noviembre y Nuevo Santa Rosa. Además, 10 obreros trabajaron con una retroexcavadora y 2 volquetas para remover sedimentos en el caudal del río que atraviesa el centro del cantón. En Arenillas se registró otra alerta por el desbordamiento de la quebrada La Palma a la entrada de la ciudad. La vía panamericana quedó anegada y el tránsito estuvo restringido durante 5 horas. En Machala bastó 1 hora de lluvia para inundar 25 barrios. Muchos habitantes que salían temprano hacia sus trabajos debieron avanzar con el agua hasta las rodillas. El reporte preliminar indica 75 viviendas afectadas.
¿Y qué pasa también en la provincia de Los Ríos? Las lluvias recientes provocaron afectaciones en Babahoyo, Mocache y Quevedo también, donde casas colapsaron, viviendas se inundaron, derivando en que decenas de familias se resulten damnificadas. En Chimborazo, un deslizamiento obligó al cierre parcial de la vía Riobamba-Cuenca. Odette Camacho nos muestra más de este panorama. Pero igual tiene restringido. En la provincia de Los Ríos, las lluvias no ceden. En Babahoyo, 3 viviendas colapsaron en la parroquia Barreiro. Una de ellas en el sector Las Cabras, construida con caña y habitada por 8 personas, se vino abajo luego de que sus bases cedieran. La vivienda estaba ubicada a orillas del río Clementina, en una zona considerada de alto riesgo. De ahí tenemos que esperar que amanezca más para poder sacar las cositas que estaban adentro para poder sacarlas afuera. Los afectados dejaron sus pertenencias sobre una zona más alta mientras buscan un lugar donde alojarse. Más al norte, en la parroquia, otras 2 casas también sufrieron daños. Una fue impactada por la caída de un árbol y la otra colapsó por completo debido a la saturación del suelo. Según la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio, 20 viviendas han colapsado en esta temporada invernal en Babahoyo. En el cantón Mocache, la intensidad de las lluvias provocó inundaciones en varias calles del centro y sectores como Barrio Lindo y San Antonio. En algunas viviendas el agua ingresó y causó daños materiales. Ya el agua ya se encuentra más arriba de la cintura. Mientras tanto, en Quevedo, el desbordamiento de los ríos Bartolo y Chipe afectó a 4 zonas de la parroquia La Esperanza, dejando 82 familias damnificadas. También en Chimborazo la lluvia provocó emergencias. Un deslizamiento ocurrido la madrugada de este viernes obligó al cierre parcial de la vía Riobamba-Cuenca en el sector Yarucún, Cantón Chunchi. Desde temprano, maquinaria del municipio trabaja en la zona. Hasta el cierre de este informe, un carril fue habilitado para el paso vehicular. Y mucha atención porque este fin de semana la costa continental y también la región insular registrarán olas con alturas de entre 1.40 y también 2.10 metros. Además, el INOCAR informó que se presentará un máximo de aguaje desde el 29 de marzo, es decir, desde mañana hasta el 1 de abril. Las provincias en alerta son las siguientes: Esmeraldas, también Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, prácticamente la mayoría de las provincias de la costa ecuatoriana y también las Islas Galápagos. Se recomienda tener precaución al realizar actividades en el mar mientras persisten este tipo de advertencias. Reitero, hasta el martes de la próxima semana. Y cambiamos de tema ahora para contarles que el Hospital Monte Sinaí del Ministerio de Salud en el noroeste de Guayaquil permanece militarizado tras el retiro de la compañía de seguridad de esa casa de salud. El único acceso disponible es la puerta de emergencia, donde los uniformados están actualmente revisando los vehículos. Bessie Granja precisa que en esa casa de salud están internados presos de la penitenciaría del Litoral. Desde la noche de este jueves, militares custodian el Hospital Monte Sinaí del Ministerio de Salud. Revisan cada vehículo y constatan la identidad de los conductores. La medida se adoptó un día después de que 85 guardias de seguridad se retiraron de esa casa de salud por falta de pago. No nos ha pagado mes y medio. Arriesgamos nuestra vida. Nosotros trabajamos, hay PPLs, gente que a veces es grosera, nos quiere amedrantar a nosotros. La puerta de consulta externa permanece cerrada y sin personal en el interior. Algunos usuarios que tenían una cita médica programada desconocían que debían ingresar únicamente por la emergencia. O sea, la verdad es que recién me dieron una transferencia después de 6 meses de espera, así que me sorprendió esto. Los médicos denunciaron este jueves que como medida de protección ante la ausencia de dicho personal, cerraron de esta forma las puertas de algunas áreas. Lo hicieron por el temor de un ataque armado debido a que en esa casa de salud permanecen hospitalizados aproximadamente 5 presos de la penitenciaría del Litoral. Las autoridades activaron el Código Plata para fortalecer el resguardo. Por eso también se incorporaron uniformados de la policía.
La mayoría de los reos de las cárceles de Guayaquil son trasladados a esta casa de salud. En un comunicado, el Ministerio de Salud informó que se activó un plan que, además de la militarización, incluye el traslado de guardias privados desde otras casas de salud. Sin embargo, las autoridades no respondieron hasta cuándo será esta medida. Tampoco explicaron las causas de la falta de pago al personal de guardianía en Monte Sinaí, ni cuándo será saldada esa deuda. Y este viernes, en la información del espectáculo, Mar Rendón es tendencia en YouTube por el videoclip del tema Tibio. Además, la banda Morad y Camilo se unen en una nueva canción. Y hablando de estrenos, la chilena Mon Laferte lanza el primer sencillo de su próximo disco. Vamos a escucharlo con Ana María Palacios. El sencillo Me Toca a Mí une a la banda Morad y a Camilo. Son amigos desde hace años y finalmente lanzan esta esperada colaboración de pop rock. Los artistas sufren por un amor inalcanzable. El videoclip se grabó con la temática de los programas de televisión de los 90. La actriz Megan Fox y el rapero Machine Gun Kelly anunciaron el nacimiento de su primera hija, tras 4 meses de separación. El artista compartió la noticia en su cuenta de Instagram, con un video en el que acaricia la mano de la pequeña. Es el 4º hijo de Fox. La chilena Mon Laferte retrata el dolor cuando se termina una relación en el estreno del sencillo Otra Noche de Llorar. Este lanzamiento es el primer adelanto de su próximo disco, Femme Fatale, que tiene una gran influencia del jazz. Mar Rendón es tendencia en YouTube por el videoclip del tema Tibio, en el que se aleja de una persona que la confundía y no aprovechó la oportunidad. Un pop rock fusionado con música electrónica, en el que destaca su fuerte voz y coreografía con bailarines. La parroquia Mindo, en el noroccidente de Pichincha, no solo es un lugar turístico, tiene áreas protegidas que se destacan por su biodiversidad. Andrea, un lugar mágico. Sí, por eso Ecuaterra visitó el Mindo Nambillo, un bosque con místicos senderos de unos 3.000 años. Esta selva es un vasto tapiz de vegetación rodeada de cascadas y ríos. Carla Delgado con las imágenes. Finalizamos esta emisión de Televistazo. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que el INOCAR advierte un estado de mar agitado en la costa ecuatoriana con olas de más de 2 metros, a tomar precauciones. Además, los invitamos mañana a las 7 de la noche a disfrutar el partido entre Mushok Runa y Emelec en la pantalla de Ecuavisa Sports, y luego una nueva emisión de Televistazo en nuestra página web ecuavisa.com, que se actualiza constantemente. Buenas noches, amigos, y también un buen fin de semana.